los últimos tiempos. Y en esta noche, en esta tarde, usted va a ser, va a ser participante de un tema donde vamos a estar tratando temas escatológicos, donde se habla la escatología del estudio de los últimos tiempos. Y en esta hermosa tarde vamos a tener la participación del pastor Fernando Castillo y su servidor tratando estos temas. Y en esta tarde el tema para este fórum, el cual también ustedes van a ser partícipes, el tema la guerra contra la guerra contra acción de una nueva era, basada en Mateos 24, de 6 al 8. Así que con eso le quiero decir que usted recoja su mente y si quiere usted sacar sus apuntes, saque sus apuntes porque vamos a estar indagando en la escatología o en el estudio de los fin de los tiempos. Con eso quiero hacer pasar aquí al pastor Fernando Castillo, quien nos va a dar una introducción para tener una plataforma y enseguida comenzaremos una conversación, una entrevista a la cual yo le quiero hacer preguntas acerca de la escatología y de las profecías de los últimos tiempos. ¿Cuántos están listos? Con nosotros, pastor Fernando Castillo, con la introducción a la guerra contra acción de una nueva era. Nuevamente, que el Señor nos asista. Una vez más decimos, pues estamos contentos de estar acá y poder desarrollar algunos puntos que nunca serán evacuados en su totalidad, porque estos son asuntos muy extensos. El tema, como decía el presentador, el pastor Melquis, la guerra contra acción de una nueva era. Usted sabe que cuando por lo menos las mujeres, ¿verdad? Ellos no solo saben, sino que lo sienten, ¿verdad? Los hombres solo sabemos que cuando la mujer está en sentido en el progreso, cuando ya va a dar a luz, entonces sabemos obviamente que el aviso de esos alumbramientos será pues algunos movimientos. Esos movimientos en términos médicos le llaman contracciones, ¿verdad? Entonces, así de esa manera nosotros, si yo me iba a ponerle eso, la guerra, contracción de una nueva era. ¿Por qué decimos contracción de una nueva era? Podríamos decirle que esto pretende dar un poco de luz a la situación que ahora el planeta, en cual todo el planeta está de alguna manera conectado. Entonces, es interesante saber que la guerra en Ucrania, en el sentido del mensaje, es como una contracción, ¿verdad? Como una contracción, ¿sí? La cual tiene sus motivos, ¿verdad? Tiene sus motivos. Entonces, sus motivos son que nos induce específicamente a lo que tanto se ha hablado, a lo cual nos han ubicado por años en una postura que se llama como cuando a ti te dicen lo mismo y lo mismo,
¿sí? Te ubican en una conducta predictiva para que cuando ya venga, pues tú lo tomes como un asunto más de los muchos que han pasado. Entonces ya lo haces familiar. Entonces, para eso yo quiero con ustedes leer algunos versículos que el tema va obviamente dirigido en Mateo en el capítulo 24. Voy a leer en Mateo 24, en el capítulo 24 del 6, creo que del 6 al 8, que dice de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Y todo esto será principio de dolores. Así pues que quedamos abiertos acá en esta ocasión para desde esta plataforma evacuar algunas interrogantes que de seguro tendrán algunos, sí, pero en específico nuestro panelista acá, nuestro amigo y nuestro hijo, pastor, ¿verdad? Melquis, todo tuyo, Melquis. Ok, gracias pastor por esa introducción de acerca del estudio de los fin de los tiempos. Una de las preguntas, más que todo para comenzar, y tengo bastantes, ¿sí? Tengo más preguntas que respuestas de mi parte. Precisamente usted mencionaba de algo de Ucrania. Es relevante en el sentido escatológico. Lo que está pasando en Ucrania es algo que nosotros nos envuelve como cristianos, como la iglesia. Es algo que nosotros nos podemos identificar en algo en esa guerra, o es una guerra más, o qué pasa, porque yo he visto varios comentaristas y tienen su opinión, y me gustaría saber su opinión específicamente de lo que está pasando en Ucrania. Absolutamente, la iglesia, precisamente por eso estamos haciendo esto, la iglesia se debe identificar con esto que está pasando allá en Euroasia, específicamente en Ucrania. Escatológicamente, sí, marca un punto en la historia, es un punto referente en la historia que todavía está en proceso. ¿Sí? Todavía está en proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que te contesto, amado, y evacúo esa pregunta del corazón de la gente. Sí, a nosotros nos incumbe lo que está pasando allá en Ucrania, absolutamente sí. Okay. Y creo que tendremos un espacio para seguir hablando más de esto. Ok. Usted mencionaba Mateo 24, de 6 al 8, y yo no puedo dejar de pensar en Mateo 24, 6 al 8, porque me he fijado que todos los predicadores apocalípticos, desde los tiempos, desde el principio del cristianismo, se ha usado Mateo 24, 6 al 8, donde para repasar un poquito. Mateo de 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no nos turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dos preguntas en esto. Yo me pregunto, si yo fuera un no creyente, los guerras y rumores de guerras para mí siempre han existido, ¿no? De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, yo creo, y por estadística me dejo llevar, que más bien la humanidad ha experimentado un nivel de paz más bien nunca antes visto, pero los rumores de guerra siempre están. Entonces,
yo miro que usan bastante esto, pero es algo diferente lo que estamos viviendo hoy, porque guerras y rumores de guerras, para mí siempre había visto, o sea, si yo me pongo en la postura de un no creyente, a mí no me convencería esto que estamos en los finales tiempos, porque no me parece insólito, no me parece algo fuera de serie. Y la segunda pregunta es, que también dice que aun cuando miremos que pasa esto, guerras, rumores de guerras, que no nos preocupemos, que no es el fin todavía. Entonces, y esa es una pregunta que yo debato en mi mente. Claro que no la digo a público ni a nadie, no le pregunto a nadie más, pero en esta ocasión se abre para esto. Mateo 24, 6 al 8, es algo que podemos aplicar para el día de hoy. ¿Y qué piensa de esa, mi postura o mi cuestionamiento acerca de este capítulo, versículo? En una mente lineal, pues nos acostumbran a las guerras, ¿sí? Y no encontramos ninguna guerra de estas como para creer solo el rumor de que alguien lo dijo en la Biblia, ¿verdad? Y yo creo que con eso queda, pues esa postura es la misma que cualquier persona al decir que esto es pecado y que esto no es pecado. Así sencillamente. Sería un asunto más dentro de la mentalidad de los que no son alcanzados por la fe o que no quieren creer, ¿verdad? Pero la otra pregunta es, si tiene trascendencia, porque tenemos que irnos a referencia antes de por qué Jesús dijo eso. Obviamente esa palabra se la estaba diciendo a los judíos, porque los judíos le están cuestionando de que si ese templo iba a permanecer. Él dijo, saben, todo esto va a desaparecer, ¿sí? Pero esa palabra del templo y la destrucción y la invasión para Israel, eso ya pasó. Eso ya pasó en el sentido histórico, pero no necesariamente definió. Ese es el asunto. Aquí eso se vuelve más complejo, ¿sí? Aquí se vuelve más complejo porque estrictamente y puntualmente eso ya pasó, pero no entró todo, ¿ves? Entonces, diríamos nosotros que en este tiempo nosotros, como la palabra generaliza las guerras, entonces el punto ya no es la guerra, no es las guerras como en una mente general de asuntos bélicos en el planeta, sino qué clase de guerra. Okay. Por eso se convierte en un punto referente. Yeah. Me gustó, no sé si ya terminó el punto, pero me gustó eso que usted dice que no es que el problema no es, si lo entiendo bien, el problema no es que hayan rumores de guerra, sino el tipo de guerra que se puede armar, porque si seguimos leyendo, dice que se levantará nación contra nación. Una de las cosas que a mí me asusta del tiempo que estamos viviendo, que tiene algo, me parece que ver con lo que usted está diciendo, es que el tipo de guerra que nosotros miraríamos si hay una guerra mundial es la próxima, como Albert Einstein dijo esto, yo no sé, dijo él, yo no sé qué tipo de guerra o qué armas se van a usar en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que en la Cuarta Guerra Mundial van a ser palos y piedras. ¿Es a eso lo que usted se refiere, de ese tipo de guerra? Sí, como una moneda, en los dos sentidos, en el sentido que lo estás diciendo y en el sentido bíblico, porque yo en esta mañana el auditorio que tenemos acá es un auditorio con mentalidad bíblica, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy diciendo en un auditorio mixto, entonces me iría más por lo que acabas de mencionar. Yeah. Pero como yo sé que estoy estrictamente en una casa donde se adora a Jesús, entonces yo me dedico más a la parte bíblica y por ahí trasciendo hasta lo espiritual. Okay. Pero sí tiene okay, sentido el otro punto que creo que también va a salir en el transcurso de esta conversación. Entonces, hablando en la parte escatológica, te está hablando que va a haber
que la guerra de la cual Jesús advierte es una guerra, más que una tercera guerra mundial, es una guerra más que todo espiritual. Eso es lo que está diciendo, una guerra diferente, y es por eso lo que está diciendo que se quiere llevar este mensaje al auditorio que tenemos. Eso, si lo entiendo bien. Es que es un asunto dual. Okay. Así como el reino de Dios es espiritual, pero tiene una expresión en lo físico. Okay. Entonces, si miramos la pregunta que me está haciendo, obviamente este es un asunto espiritual, pero que trasciende a lo espiritual, y precisamente por eso que estamos acá hablando del tema, ¿verdad? Porque nos envuelve a nosotros como físicos, como seres humanos. Ok, Entonces, cierto. Sí, ok. En una de las preguntas que vamos a tocar en este tema es cómo usted mira que quedan las naciones después de este conflicto el cual todos estamos presenciando. ¿Cómo usted mira cómo se desenvuelve el desarrollo geopolítico y cómo quedamos parados la iglesia nosotros después de lo que está pasando? wow. Ahí sí ya nos ubicamos en un contexto visual. ¿Cómo quedamos las naciones y cómo quedamos? Quedamos con relaciones diferentes. Después que esto pase, que Ucrania quede como quede o Rusia quede como quede, las relaciones entre naciones son diferentes. Los métodos de relacionarles son diferentes. Por lo tanto, los recursos que el planeta tiene se van a importar o exportar con tratados diferentes. Entonces, y yo creo que estás haciendo una pregunta muy explosiva, porque lo que estamos hablando, cómo quedan reconfiguradas. Hay una reconfiguración del planeta, ¿sí?, en cuanto a los bloques de naciones, ¿sí?, y quedan reconfiguradas en el asunto de que ya no va a haber una potencia hegemónica. ¿Qué quiere decir hegemónica o hegemónico? Quiere decir que algo rueda en un eje. Entonces, esta potencia ya no va a ser la hegemonía norteamericana como la hemos conocido. Entonces, ¿cómo quedan las naciones? Quedan compartidas en bloques. Y un bloque se queda con Rusia, otro bloque se queda con China. Sí, entonces eso se llama una relación tripolar. Ya no es unipolar. Entonces, de esa manera quedan las relaciones en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, de esa manera quedan establecidas las relaciones en bloques. Ahora mismo, usted puede observar qué es lo que está pasando. ¿Por qué pierde la hegemonía esta nación? Porque la caída del dólar es inminente. Hay una reconfiguración del mundo financiero, ¿sí? Del mundo financiero hay un reacomodamiento. Entonces, Ucrania se permite ser casi como el granero de casi todo el planeta. Ucrania, sumado con Rusia, que prácticamente casi viene siendo lo mismo. Entonces, desde ahí depende el trigo, depende de los fertilizantes. Entonces ahorita las naciones están locas, están viendo cómo van a hacer. Entonces el último que dijo este señor, el presidente de Rusia, fue que si alguien va a querer su petróleo o su gas, que le pague en rublos. Lo que quiere decir, el dólar no lo quiero acá.
por causa de que le están frizando toda su economía en el exterior. Entonces, es bien complejo. Usted sabe cómo las noticias están cambiando. Entonces, por ejemplo, Alemania dijo, no, yo también le pongo sanciones a Rusia. Y le dijo, Putin, está bien. Yo no creí que te ibas a meter a eso, pero está bien. Pero cuando lanza y dice, bueno, de hoy en adelante todos ustedes me van a pagar a mí en rublos. Ahí miren ustedes cómo van a hacer para arreglársela. Luego el dirigente de esta nación sale a hacer una campaña diciendo, no, nosotros le vamos a proveer el gas que ustedes necesitan. Nosotros se lo vamos a dar y hasta el petróleo. Pero la gente cree que ya es mañana. Entonces a Qatar le dijeron, queremos que tú nos ayudes. Y Qatar les dijo, sí, yo se los doy, pero eso no es de un día para otro. Eso se requieren mínimo 4 años. Si la economía se cae en 6 meses, ¿quién va a esperar 4 años? Entonces Alemania dice, lo siento, USA, lo que había dicho, jalo hasta cierto punto, pero el gas o el petróleo yo lo voy a pagar en rublos. Entonces ahí se fortalece el rublo. Sí, él va a buscar cómo hacer eso. Entonces, por eso les digo, todavía se está acomodando. Exactamente como la palabra decía, las contracciones lo que está dando es a luz, manifestando que algo nuevo viene. Por eso dice el tema, la guerra es una contracción de una nueva era. Amén. Gracias. Me parece interesante eso, porque eso, lo que usted dice, debería de ponernos en alerta a nosotros individualmente, porque estamos hablando de la caída del imperio más grande que ha existido en la humanidad, que es Estados Unidos, que afectaría a cada uno de nosotros que estamos aquí, nuestro estilo de vida, que afectaría, si es así, nuestra comodidad y afectaría la iglesia en sí como somos, porque si algo sabemos de Estados Unidos es que Estados Unidos ha sido el trampolín del evangelio, donde el evangelio ha sido esparcido por todo el mundo gracias a los misioneros que esparcieron el evangelio a todo Centroamérica y de hecho hasta Rusia. Yo me recuerdo ver las noticias, yo veo bastantes documentales y recuerdo que cuando cayó la Unión Soviética, llegó una multitud de misioneros a Rusia y el evangelio comenzó a esparcirse en toda Rusia, pero dicen que por alguna razón, no sé por qué, todos esos misioneros levantaron iglesias, pero no discipularon, sino que hicieron campaña, lo típico de los 80s, una campaña de llenar estadios y todo el mundo corre al arrepentimiento. Y después de eso, los misioneros regresaron aquí y el evangelio no ha avanzado mucho en Rusia. Entonces, volviendo a retomar eso, lo que usted está diciendo es que lo que está pasando va a fraccionar las potencias políticas de una manera que disminuye la cosa del dólar, aunque para mí, esto lo hablamos bastante en mi postura o mi posición, lo que yo he estudiado es que la caída del dólar se viene pronosticando desde los 70 y nunca pasa, porque Estados Unidos tiene mentes brillantes que siempre están jugando adelante cómo mantener la hegemonía del dólar. Entonces, Estados Unidos para mí, yo lo veo bien difícil porque ya lo han tratado antes de quitar el dólar. Lo que Putin hizo de cambiar, pedir los costos en rubel a todos los países que le compran gas, como Alemania y la Unión Europea, dijeron pues no te vamos a comprar. Y de hecho
el presidente Biden fue a Europa y dijo, yo les voy a dar gas, que es una cosa que tal vez no se sabe, es que Estados Unidos es el máximo, o era el máximo exportador de gas natural. Se volvió la potencia más grande que los países árabes en petróleo, porque desarrollaron tecnología para escarbar más al fondo, para sacar más provecho al petróleo, tecnología que nadie tiene en el mundo. Entonces, el dólar subió de nuevo. Entonces, cada vez que miramos que Estados Unidos cae una gran depresión, vuelve y se levanta. Miramos que viene una recesión y todo el mundo dan por muerto a Estados Unidos, mas sin embargo el dólar siempre tienen la gente más inteligente del mundo para sobresalir en eso. Dicho esto, digo esto para decir esto, que también en las profecías, algo que a mí me entristece, ¿va? y me preocupa, y yo no sé si usted está de acuerdo con esto y le quería preguntar esto, que en las profecías, escatologías del tiempo del futuro, lo que a mí me entristece es que no miramos a esta nación jugar un papel central, algo que me quiere decir que es cierto lo que el pastor dice, que va a pasar, que algún día esta nación va a dejar de ser lo que es y de seguro va a ser por el juicio que Dios va a traer esta nación por descuidar las morales, por descuidar la moral o por cualquier otra cosa. Pero sí estoy de acuerdo en eso de que va a caer, aunque no lo veo tan pronto, pero va a caer. Digo que va a caer más que todo porque no lo miro. Y eso vamos a entrar a la escatología, tal vez de Daniel, tal vez de Ezequiel, las profecías de Daniel, Ezequiel. Y si algún hermano al final, vamos a abrir la mesa, si usted cree, me puede corregir en eso, de que Estados Unidos no pinta para nada en la escatología. No sé, me gustaría saber eso. Todo eso para preguntarle a usted, Estados Unidos pinta en las profecías. Sí pinta. Yo creo que yo soy una persona, y me pongo acá para transparente, yo soy una persona cristocéntrica. Aprendí a desprenderme de colores políticos. Aprendí a desligarme de ideologías. Aprendí, lo último que me arrancaron a mí fue la nación. Eso fue lo último que me arrancaron. ¿Sí? Es decir, yo amo a Honduras, pero no es para tanto. Amo a Cristo y Cristo me ama. Así. Parto, mira, si yo tengo una ideología es cristocéntrica. Muchas veces nos conformamos con un pedacito de tierra, así como le predicaron todo el tiempo a Israel. Mira, esta tierra, Canaán, es tuya. Y cuando yo veo todo el complejo bíblico, dice a la iglesia, yo no le regalo un pedacito de tierra, yo le regalo el planeta. Por eso es que yo soy cristocéntrico. Mañana yo puedo estar en Rusia, puedo estar en Checoslovaquia, puedo estar en España, puedo estar en Haití. Estoy en la tierra de mi papá. Entonces yo no soy nacionalista ni patriótico, pero dentro de eso obviamente hay asuntos políticos, asuntos de justicia que se tienen que señalar. Pero como la diversidad de pensamientos que corren es que cuando tú hablas así, pues te estigmatizan, ¿verdad? Te estigmatizan y te ubican en un patrón. La iglesia, contestando a la pregunta primera, sí va a ser afectada, y yo quiero decirles que mientras muchos predican y pronostican de que vamos para mal, yo te puedo decir que la iglesia va a ser un movimiento fuerte que viene para la iglesia. Tanto, la iglesia crece cuando hay más persecución. ¿Sí? La iglesia se vuelve más teledirigida cuando está muy acomodada. Y típicamente el ser humano, cuando está en confort, cuando le vienen los desafíos, busca cómo seguir en el confort. Pero las leyes que rigen dicen que cuando viene una situación es que se genera una situación adversa, lo que se genera es otra situación positiva. Yo soy de los que creo, ¿sí?,
que la iglesia va a crecer y va a madurar a través de este asunto. Lejos de creer de que debemos de estar con miedo, mi corazón está puesto en que Cristo también está tirando más y más y más para que su pueblo se siga expandiendo. Y la razón es porque, ¿dónde está la hermana que cantaba la canción? ¿Sí? Que Él lo busca. Dios te busca. Es que hay mucha gente que ha caído en pecado, que anda por el mundo. El Espíritu los arranca, los trae, porque son suyos. Eso. O sea, hay como mitad de pueblo en la congregación que son nacidos de nuevo. Y hay mitad de pueblo afuera que son nacidos de nuevo, pero están trascabellados, arratados, amarrados. Entonces yo digo, cuando venga el grito de Dios, se acabó, es que ahí venimos todos. Por eso yo digo que va a haber un movimiento tremendo. Y hasta puedo apostarle que quizás mis ojos no lo van a ver por los años que tengo. Puedo apostarle que China tiene que ser estremecida por el evangelio del reino. Así como lo oye. China va a ser, si habrán dos aspectos que China y Rusia tienen, no estoy haciendo apología por sus gobiernos, no, sencillamente dándoles un dato duro, es que China respeta, ¿sí?, los valores de la familia. ¿Qué dice usted, pastor? Pero están abortando. Ese es otro tema. Eso respétanlo. En China no te andan evaluando o valorando la homosexualidad. Y Rusia tampoco. Rusia tampoco no avala eso, absolutamente. Entonces, en estos sentidos, precisamente esos valores son los que se han perdido en esta nación y en muchas. Sí. Entonces, la iglesia tiene que ser afectada. Mire, este es un dato extra. El Papa fue a por esos lados de Oriente y un ortodoxo, porque la iglesia católica está dividida en dos, que es la iglesia ortodoxa, que es de Grecia para allá, Ucrania y todo eso. Los que se ponen unos turbantes bien largos, que son barbones, son los ortodoxos. Los otros son los que el Papa dirige, la católica. Entonces, ellos están divididos. Entonces, un sacerdote anciano, cuando pasaba el Papa, le dijo: hereje, hereje, le gritó en la cara al Papa, tú eres un hereje. Y era un anciano sacerdote ortodoxo. Y lo mandaron a callar al viejito y lo agarraron y los mandaron. Entonces, miramos que hay una serie de conflictos. La iglesia sí será afectada. Y en ese asunto está usted y estoy yo. Está usted y estoy yo. No sé si eso contesta o hace... Sí, la otra sería la de Estados Unidos. Yo quiero que me hagas preguntas exactamente, okay, porque Estados Unidos sí aparece en la Biblia, pero ese es un tema muy fuerte aparte, que usted tiene que absorberlo todo, absorberlo todo. Y le digo, no son buenas noticias, no son buenas noticias. Y esto no tiene que ver si a usted le gusta Estados Unidos o lo ama o no lo ama. Esto no tiene que ver eso. Tiene que ver con el papá que es el dueño de este planeta, que tanto llama al hijo menor papá como al hijo mayor papá. Okay. Eso es todo lo que pasa. Entonces, solo arrojo un dato así rápido. Estados Unidos es los que descienden de Efraín, los que recibió una primogenitura sin tenerla, pero fue dada por el Jacob. A este país se le dieron, más bien a Inglaterra se le dio las puertas. Cuando buscamos, dice, tú serás bendecido con las puertas. Cuando buscamos en toda la Biblia encontramos que todas las puertas de todos los océanos los tiene Inglaterra y los tiene Estados Unidos. Entonces Estados Unidos viene siendo un hermano alterno de Gran Bretaña, claro. ¿Sí? Entonces, al cual Dios bendijo. Entonces, cuando se separa de Inglaterra de Estados Unidos, es cuando Dios dice, deja. Porque le dijo Jacob, no, papá, le dice, así no se da la bendición, porque la progenitura era para al de la izquierda. Entonces,
el de la izquierda no recibió la mano derecha, que es la mano que deposita la progenitura, sino que la depositó en el otro. Y el hijo creía que es que estaba ciego, que estaba sonso. El viejo le dijo, no, déjamele. Yo sé lo que estoy haciendo, es que le dijo el viejo. Y depositó las manos cruzadas. Sí, pero es que la progenitura no dice, sí, pero yo se la estoy dando a él, se la dio a Inglaterra. Le dice, y este no, pero este también va a ser bendecido. Le dice, va a ser un cúmulo de muchas naciones. Su nombre será conocido en toda la tierra. Lea, eso es un tema que yo tengo para otra ocasión, pero yo no quiero que me saquen de acá porque estamos lejos de Mateo 24, de Daniel y de Ezequiel. Bueno, por ahí vamos, porque a mí me interesa eso más que todo porque ya entrando a Daniel, Daniel habla de todos los reinos y me gustaría que usted indagara y nos diera su perspectiva acerca de Daniel, porque no se puede hablar de las potencias mundiales en profecía, en escatología, si no hablamos de Daniel. Y como le decía, de Estados Unidos más que todo, porque muchos empujan la Biblia a hablar de Estados Unidos, no me convence. Entonces, pero porque no lo miro en Daniel, que es básicamente la base de los imperios, donde nos habla acerca de todos los imperios, y quería ver su lectura acerca de la profecía de Daniel acerca de todos los imperios. ¿Cuál es su postura en eso? Porque yo sé que hay varias posturas y me gustaría saber cuál es su interpretación acerca del libro de Daniel y las profecías de todos los imperios. Ok, eso es escueto, como decíamos, jamás se va a agotar un tema completo, pero lo ubico en puntos referentes. ¿Sí? Daniel miró una estatua y ahí nombra a todos los reinos que iban a gobernar en la historia de la humanidad, hasta que Cristo viene. ¿Cuántos han leído eso? Entonces, Daniel se detiene cuando dice que al final de la estatua vienen 10 dedos que son mixteado de barro con hierro. Entonces, esa misma observación es la que define 10 reinos. Y todos los escatólogos, me incluyo yo, creemos que ese es el final y es un reino diferente, ¿sí? Que es una coalición de poder que hay, ¿sí? Y que en definitiva es el último de los tiempos, así como lo dice la palabra y como dice la Biblia. Y todos creemos también el punto que eso es una coalición en Europa. Exacto. O sea. En Europa. Entonces, perdón, pastor, si le podía pedir a Multimedia si pueden buscar la estatua de Daniel para hablar más del contexto y si me puede profundizar más en eso, porque no me recuerdo bien los reinos, pero están todos los reinos más grandes que han pasado de la tierra, los cuales todos han dominado a Israel. Y usted dice que el último reino es Europa. Por eso que digo yo antes de que Cristo venga. Ese es antes de que Cristo venga. ¿O que nos puede hablar más de qué va a pasar con ese último reino y cuál es ese último reino? Si puede profundizar en eso. Sí, lo que va a pasar con ese reino, que es una coalición de naciones, obviamente, esto se lo estoy diciendo ahora, a raíz de lo que está pasando ahora, puede que hayan otras escaramuzas ahí entre algunas naciones pequeñas después de esto de Ucrania, porque esto va a ayudar a que se recomode y comprenda Europa, ojo, comprenda Europa, que no puede seguir dependiendo de la seguridad de esta nación. Eso es uno de los temas de Trump, que no quería obtener a la OTAN, que figuran diferentes. Un punto es la OTAN y otro punto es Europa. Pero no tengo en mente el nombre de un funcionario de esta nación que dijo: ¿hasta cuándo nosotros nos vamos a preocupar por sus hijos? Le dijeron a los europeos. Ustedes deben preocuparse por lo suyo. Entonces, ellos ya han venido viendo cómo ellos hacen una coalición fuerte, ¿sí? Para tener su propia autodefensa, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto que pasó ahorita,
y de la desconfiabilidad de esta nación que a veces rompe tratados así por así. Entonces todo el mundo ya no confía en la palabra. No confían ni en la palabra, ni confían ni en los tratados escritos. Entonces aquí el asunto se resuelve en última instancia a balazo. Porque los tratados que hicieron con Irán aquí se rompieron. Etcétera, etcétera. Usted puede buscar en el internet cuántos tratados firmados se han roto acá. Y este señor de acá está diciendo, no, a mí me dijeron de que después que devastaron en el 45, después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que ustedes como OTAN no se iban a ubicar más arriba. Entonces, pero ellos dijeron, pero el error de Gorbachev, dicen unos por allá, fue no haberlo escrito. El otro dice, aunque lo hubieran escrito, esta gente ya tiene una agenda y es balcanizar a Rusia. ¿Qué es balcanizar? Hacer pedazos una nación y hacerla en pequeños países para que no sea una amenaza para aquel que es hegemónico. Así es la lectura del asunto. Entonces, no hay confianza, se perdió la confianza, porque dentro de un asunto como lo que está pasando, lo primero que se asesina es la verdad. Y nosotros estamos aquí en esta mañana para ponerlos a ustedes en un sentido bíblico. Yo me consiento con humildad, con rigor de humildad se los digo, yo me consiento una autoridad de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo. Yo no me vengo a ser sorprendido por los youtuberos que ahora están tirando, no. Yo no soy sorprendido por los youtuberos. Le decía a Melquis, fíjate Melquis, Leo, que a mí me parece que estoy viviendo un debayú. Porque nosotros antes, le digo, yo solo lo alucinábamos. Pero ahora yo estoy viviendo, le digo, en esta nación. Las únicas cosas que han cambiado para mí de ese pensamiento que teníamos acerca de lo que está aconteciendo es, una, que yo esté vivo. Dos, que esté en esta nación. Y tres, que sea yo un ministro. Pero para mí es un debayú ver eso que está pasando allí. Entonces nosotros tenemos lectura de eso. Así que yo no sé si me perdí en tu respuesta. No, está bien. Usted menciona algo que nos va a llevar a hablar de Rusia, ¿verdad? Usted menciona por qué Rusia reacciona como reacciona. De muchas maneras miramos que la hostilidad de Rusia a Ucrania está provocada por básicamente falta de los países de la OTAN a comprometerse a los tratados y todo eso. Cosa que miramos la reacción de Rusia una y otra vez invadiendo a Ucrania y a todos los lugares, o tratar de retomar territorios que, como Putin dijo en su conferencia, Ucrania no es una nación legal, son de nosotros. Entonces miramos la actitud de Rusia y le quería preguntar que si miramos la provocación del oeste a Rusia, eso es lo que va a llevar a lo que los escatólogos hablan de acerca de Rusia, llegar a invadir a Israel en la guerra de Gog y Magog, cosa que yo no soy muy versado en la escatología, pero quería saber de eso. Esa es la lectura oficial de la mayoría de los escatólogos. Cuando tengamos una hora, por favor, me levantan la mano para terminar, Okay. para dar campo a algunas preguntas que alguien quiera hacer. Entonces, usted mencionó de los conflictos, por qué Rusia reacciona como reacciona. Y quería preguntarle, en la Biblia, de acuerdo a los mayores escatólogos, la profecía es de que Rusia va a bajar con el imperio Persia, que es Irán, el archienemigo de Israel, va a juntar todas las tropas, aún de China, y va a bajar supuestamente, y van a pelear contra Israel, y van a ser vencidos todos en la guerra de Gog y Magog. Esa es la lectura oficial que yo he encontrado en la mayoría. Y quería saber su postura acerca de esa interpretación. Ok. El Gog y Magog se le señala como la nación de Rusia. Entonces se dice que Gog sale de Rusia. Y yo creo que ese es un tema de todos los que lo manejan, que señalan a Rusia como Gog y Magog.
Incluso hay un hombre de Rusia que así se llamó Gog. Entonces, el asunto que debemos definir, que esta coalición de naciones, por se llama coalición de naciones, porque tienen nombre, y ahí lo menciona, Turquía, Irán, creo que está Pakistán arriba, llegamos a Rusia, creo que Siria, todos esos están involucrados en ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que queremos definir? Que hay dos menciones de Gog y Magog en la Biblia. Más, quiero decir, no de Gog, Magog, y no de Armagedón. Entonces, la guerra que señala, porque son dos guerras, está la de Juan en Apocalipsis que mienta Magog. Esa es por asuntos celestiales, son asuntos definitivos. Esa es la guerra de Apocalipsis. Y la guerra de Armagedón, donde menciona también esta coalición de naciones que menciona Ezequiel, es estrictamente la de Rusia. Son dos cosas diferentes que hay que saberlo rastrear. Entonces, quiero llegar a este punto que esta nación, una vez que termine este aspecto, se van a polarizar. Se van a polarizar. Con andar del tiempo, volvemos a la misma tranquilidad. ¿Sí? El hecho de que caiga el dólar, no crea usted que va a ser que esta nación se va a hacer pobrecita. No. Esta tiene poder. ¿Sí? Así que no tenga miedo. Tenga miedo del mayuyo, pero sí ya las transacciones y los modos de hacer los negocios ya no va a ser como antes, aquí vengo y ya listo. Bien, Ezequiel 38 en el verso 4, yo creo que esto merece, Ezequiel 38, si me pueden ayudar, verso 4. Lo leo si quieren. Si léalo, vamos a ver si no... habla de la salida. Ezequiel 38, verso 4. Verso 4, hablando de Gog y Magog, ¿verdad? Y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, a caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con pavaveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Sigo? Sí. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, es el norte de Israel, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces, lo que usted debe observar, que en Ezequiel 38, 24, lo que dice que se le pondrá un garfio, es decir, que este asunto, por eso me hubiera gustado iniciar decirles que lo primero que se asesina en estos asuntos es la verdad. Entonces, yo tengo una motivación por qué dar esto a ustedes. Y la motivación que tengo es levantarme contra el espíritu de Babilonia. No es sencillamente tener un partidismo que si soy aquí, no, es estrictamente espiritual, porque el espíritu de Babilonia lo que hace es confundir, ¿sí? Formar ideas en ti, formar ideas en mí. Por eso el punto se llama información. Quiere decir adentro. Adentro de ti se forma algo. Otra vez sale a relucir cuando está formado un baby adentro. Información. ¿Cómo te informan? A través de lo que se te comunica. Y te hacen ponerte en un lugar donde tú eres bueno y el otro es malo. El otro es malo y tú eres el bueno. Entonces, eso es lo que está haciendo ahorita
el mundo de las redes mediáticas, en un asunto mediático, posesionándonos, enemistarnos unos con otros, ¿sí? Entonces la iglesia no puede ir por ese rumbo que nos está señalando Babilonia. Nosotros tenemos nuestras autoridades, en este caso, su servidor y la palabra, y por eso estoy aquí hablando de esta manera. Entonces, este asunto tiene que ver con Dios mismo, porque Dios tiene un programa que está en proceso. Y el proceso de Él, por si usted para que nos refresquemos, es que Cristo venga. No, me quedaron dormidos. El proceso en que estamos ahorita es que Cristo venga. Llegar a un punto. Entonces, en ese proceso de que Cristo venga, Él empieza a sacar a las naciones, ¿sí? A unas por un delito, a otras por otro delito, pero a hacer Dios su justicia. ¿Ve? Entonces, a uno de los que saca es a Rusia. ¿Sí? A Rusia. Entonces los que se creen buenos dicen, empiezan a aplaudir, ¡eh! Está bueno que le está cayendo esto, lo otro. Léanse, yo creo que es en el libro de Oseas o Habacuc, donde hay un profeta que se para a echar maldiciones para allá, para acá, y está todo el pueblo de Israel, ¡eh! Dale, dale. Y cuando ya termina, porque si hubiera empezado por ahí, lo sacan a pedrada. Cuando termina de decir el sermón, dice, pero así dice Dios para ustedes israelitas. Ahí, hasta allí le llegó el entonces que de buscarlo. Entonces, sencillamente yo veo a mi papá haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Okay. Así sencillamente. Amen. Entonces, esto es provocado por Dios. Papá dice que lo saca. O sea, le pone motivaciones. Le fabrica motivaciones. Porque nadie se puede resistir al programa de Dios. Entonces, eso en alguna manera en el programa de Dios, pues a mí me alegra. Y a veces en mi mente pequeñita me da como frustración y hasta ataques existenciales. Me da ataques existenciales. Hablaba con alguien ayer y en estos días me dice, ¿te acordás? Me dice, cuando platicábamos de esto, sí. No, yo no creí que iba a llegar este tiempo, me dice. Y estamos viendo ese asunto, cómo se está desenvolviendo. Y me dijo la última parte que me dijo, yo quisiera verte, me dijo, no, yo quisiera verte, porque es que ya solo vos me quedas de amigo de todas las generaciones, me dice, y ya uno ya va desapareciendo. Y si aquello a mí me tocó. Entonces, Ezequiel lo que dice es eso, toda esa coalición, eso, quiero marcárselo, es antes de la tribulación. Lo que señala en Apocalipsis, hablando del mismo Gog, es después de la tribulación. O sea que son dos asuntos diferentes. Sí. ¿Sí? Entonces, eso, si puedo hacer una pausa en esa, porque quiero buscar esa Apocalipsis 28, porque esa es una de las cosas que Apocalipsis 7:10, 27 al 10. 20, es muy importante lo que usted dice, porque los predicadores apocalípticos nos quieren meter miedo acerca de lo que está pasando en Rusia, pero yo simplemente leyendo eso me dice que después del milenio, a ver si lo puedo encontrar, 27. Apocalipsis 27 de 7 al 10, ahí está. Ok, sí, 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog, Rusia, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que para mí, cuando yo leí eso, no tengo que preocuparme, porque esta guerra es después del rapto. Nosotros somos raptados con Jesús, nos vamos, y después de 1000 años, la guerra contra la tierra donde está Rusia hoy, si es la interpretación correcta, y China y todas las naciones que se levantan en contra de la nueva Jerusalén o Israel, ahí es donde va a ser la batalla final. Esa es una batalla final, vuelvo y repito, es diferente porque en la primera te señala naciones específicas. Te dice Togarma, que es Turquía, bla, bla, bla. Siria, te señala naciones. Iglesia,
somos el último bastión en estas generaciones. Los hispanos somos el último bastión porque ya lo tuvieron los medos, lo tuvieron los persas, lo tuvieron los griegos. O sea, el cetro de Dios anduvo rebotando desde Israel, que le falló como real sacerdocio, dio toda la vuelta. Mientras estos leían la Biblia y cantaban cantos, nosotros andábamos cazando con flechas en taparrabo. Así andábamos, ¿no? Llegó el evangelio, viene acá, y como ya estamos donde estamos, nos traen para acá. No te apures ni te preocupes, ocúpate. Cierro con esto. Nosotros, amén, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Y la verdad es Cristo. El cobarde aquel dijo, ¿y quién es la verdad? Al que vas a latigar ahora, mijo. Ese soy yo, la verdad. Estoy hablando de Pilato. ¿Quién es la verdad? Le dije, la estaba entre los ojos. Iglesia, lo primerito que te van a latigar es la verdad. Nosotros tenemos que tener madurez y discernimiento para ver dónde está la verdad. Si no la sabes discernir y explicarla, por lo menos concéntrate. Yo soy hombre de Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo. Todo el tiempo, en todo lugar. Fuera de Cristo no hay nada. En Cristo está todo. Donde yo me muevo en la heredad de mi Padre que le dio a Jesús, y la cual Jesús la reclamó en la cruz del Calvario y nos las dio por heredad. Por eso se llama Nuevo Testamento, donde no se puede heredar nada si el testamentario no muere. Jesús murió, pero resucitó, sale de la jurisdicción del planeta Tierra y se ubica. Ahora, yo antes tenía un hijo, pero a través de mi hijo yo quiero tener muchos hijos y de esa manera gobernar la tierra. Quizás ustedes y yo comprendamos poco, estos jóvenes van a comprender más. Y sé que el Espíritu Santo va a hacer cosas más amplificadas, de tal manera que vamos a ver el gobierno de Dios operando más en esta vida. Amén. Gracias, pastor. Un fuerte aplauso al pastor por todo eso. No sé. Pasamos la hora, creo. Yo no, les cabía un poquito, hermano. Ya no. Ya no, ¿verdad? Queríamos a ver si le quería preguntar si hay tiempo para unas preguntas, si alguien tiene una pregunta específica acerca de todo lo que hemos hablado. Levante la mano, sí, vamos a... Sí. Una preguntita. ¿A alguien que levante la mano que quiere una pregunta que la pueda hacer? Tenemos el micrófono abierto. Suelte la que usted tenga, hermano. Usted no tenga pena. Es sobre la caída que dijo el pastor Melqui del dólar. Supuestamente Estados Unidos está preparando un dólar oro para la caída por la caída del dólar que viene. Pero ¿qué pasa con la criptomoneda que está ahorita en El Salvador y que supuestamente Estados Unidos ya la está probando? Porque está escrito en la Biblia también. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? Para mí es bien interesante eso, porque la criptomoneda, como le digo, las profecías y nosotros estamos adivinando, sabemos cómo van a pasar las cosas de la Biblia y apuntamos cuando la Unión Europea se unió para hacer una moneda, el euro. Todo el mundo dijo, ese va a ser la moneda del anticristo. Pero ahora miramos el Bitcoin y miramos que ese pinta, en mi posición, el Bitcoin pinta más como la moneda que va a usar el anticristo, porque es una moneda no centralizada, que no la gobierna un país, una entidad, sino supuestamente es abierta. Y entonces como da la apariencia, y digo que es apariencia, de que es una moneda que no le pertenece a nadie,
Entonces todo el mundo va a confiar más en esa moneda que en el dólar. Por ejemplo, todo, como China, Rusia, ellos quisieran hacer transacciones con sus propias monedas y no con el dólar, por celos o por lo que sea. Ellos quieren su propia moneda, pero al existir una moneda que no le pertenezca a ningún país, me pinta para mí, en mi opinión, esa moneda me pinta más para la economía del anticristo, que el que tenga ese va a ser el valor intrínseco del dinero, y el que tenga ese, solo con eso se va a poder comprar, como dice la Biblia, como predice Apocalipsis, que el que no tenga esa tecnología del Bitcoin o eso se llama chain blockchain, el que no dependa de esa economía no va a poder participar en la economía mundial. Y esa es mi percepción de eso, y por eso le tengo miedo a esa moneda, porque eso sí me dice, ya estamos bien cerca. Pero si nos podemos aprovechar como iglesia, digo que le demos, invirtamos. Quiero decirle, añadiendo, aportando, que existe un sistema que se llama el WIT. ¿Alguien ha escuchado eso? Sweet o WIT. Existe uno de esos. Estados Unidos tiene unos. China lo está perfeccionando. Rusia también ya lo tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero que roda en esa clase es del que tiene ese switch. Quiere decir que cuando yo le compro a usted en dólares, ¿sí?, pero no puede pasar el dólar por el switch de aquel, excepto que le haga la transformación al dinero de él. Entonces, ese dinero ya no entra en dólar, entra en switch, al switch de aquel. Entonces, de esa manera no puede esta nación cortarle el tránsito a las otras monedas. Como también los otros switch pueden parar el dólar. Nosotros no queremos tu dólar acá. No, pero vale más que el rublo. Sí, pero no nos interesa tu dólar. Anda a transformarlo en rublos y luego entramos aquí para que entre mi switch. ¿Están siguiendo? Eso es lo que tiene que ver. O sea, cada quien va a controlar su moneda. Y esa moneda tiene que ver con la economía que rige el país, para transitar a las finanzas de las personas. Finanzas es lo que usted dispone en el banco y lo que tiene y que gasta. Economía es lo que usted tiene en bienes. Entonces, a través de los bienes que tiene cada nación es que respalda la finanza de sus ciudadanos. Así como esta nación tiene mucho. Entonces responde con su moneda, pero ahora va a responder con su moneda, no con una maquinita de hacer papeles. Ese es otro tema. Otra pregunta. Y con esa damos para 2 preguntas y concluimos. Vamos, ya sea bíblica o de orden. Listo, está ya hermano Body. Preguntas, ¿verdad? Bendiciones. ¿Qué papel juega Babilonia en Apocalipsis? Que no se mencionó, se me tocó algo ahí. ¿Puede prender el micrófono para que quede grabado? Prendido. O sea, ¿qué papel juega Babilonia en Apocalipsis? Que no se mencionó mucho al comienzo. ¿De qué se trata? Si Babilonia fue destruida muchísimos años atrás. ¿De qué Babilonia se refiere? Ya. Ok. Existe la Babilonia como una ciudad histórica fundada por alguien que todos conocemos, ¿verdad? La Babilonia, donde burrungó la torre de Babel. Entonces, esa es Babilonia. Después sigue la Babilonia, ¿sí?, que se le pone ese nombre donde hay confusión. Entonces uno le dice, tiene el espíritu de Babilonia. Entonces, pero existe la Babilonia religiosa. Estamos la histórica, que ya sabemos dónde está ubicada. Está la Babilonia política. Está la Babilonia religiosa, que esa nos persigue
y está ahora mismo vivita y coleando. ¿Sí? O sea que allá se quedó la histórica, pero el espíritu que la regía, ¿sí?, se reinventa y trabaja en el área de la religión. La religión. Y así sucesivamente hasta llegarnos a nuestros días. Y es ahí donde entra esta nación, lamentablemente, en Babilonia. ¿Verdad? Es ahí donde entra esta nación. Y por eso y por muchas cosas más es que el Señor hace juicio contra todas las naciones, no solo contra una. ¿Sí? Así que eso, en ese aspecto yo podría desarrollar otro tema sobre Babilonia que tiene que ver ya con la bendición sobre Efraín. ¿Sí? Sobre Efraín, el cual figura en esa bendición de Jacob como esta nación. ¿Sí? Listo, otra pregunta, listo, nos vamos, cerramos. Vamos. Tenemos un auditorio bien. Vaya, allá está, y con eso cerramos. Desde pequeños nos inculcaron, que yo recuerde cuando yo estaba muy pequeño en la escuela, nos inculcaban por medio de la noticia, por medio de lo que sea. Cuando yo recuerdo, nos inculcaban como un miedo a Rusia. Yo eso me ha quedado así, que Estados Unidos, a través de la prensa, creó una influencia de que deberíamos de temor a Rusia. Entonces yo siempre quedé pensando en eso. Ahora que yo veo las cosas más claras y veo la historia he estudiado, ahorita que ha comenzado esa guerra, he tratado de estudiar un poco la historia de Rusia y los conflictos que tiene Estados Unidos y la OTAN y todo eso. Entonces, mi pregunta es, o sea, el asunto es que Estados Unidos ha creado una, si se le podría llamar una rusofobia. Ha creado una rusofobia en todos los países acá, en todos nosotros los centroamericanos, suramericanos, qué sé yo, todos países que se dejan influenciar por Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿qué postura podríamos tener nosotros con relación entre Estados Unidos y Rusia? Yo, en lo personal, la opinión de Marcos es que yo le doy la razón a Rusia por lo que está pasando, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo tengo mi opinión por lo que he estudiado y por lo que he averiguado. Yo le doy cierta razón a Rusia. Entonces mi opinión es que ustedes le pueden decir a la audiencia acerca de ese detalle. No sé si entienden mi pregunta. Sí, no, decía alguien, el enemigo lo llevamos adentro, nosotros mismos. Cuando decimos que la formación se genera a través de la información, es cuando sos formado desde adentro de tu interior, te hacen que formes una idea, y esa idea es la que tú puedes expresar. Entonces las labores mediáticas, ese es el trabajo de ellos, formar gente con una mentalidad. Entonces, al punto, vuelvo primero, yo les aconsejo que sean cristocéntricos. Amén. Gente, mujeres de reino, ¿sí? Que no estamos llamados a ser jueces de nadie, aunque no nos guste o nos guste, ¿sí?
porque eso crea división en las iglesias. Oye, crea división en las iglesias, crea división en la casa, precisamente porque llega un espíritu de confusión. Segundo, aunque usted le dé la razón ahorita a algo, que de paso puede tener razón, yo le estoy diciendo, eso solo es un partido de un torneo. ¿Entiendes? Es un partido ganado que usted tiene en un torneo de no sé cuánto más viene por ahí. Es decir, que a lo mejor tiene razón en este punto, pero ese no es el final. Esperemos que termine todo el paquete. Y yo ya se los dije, el paquete es que papá es el dueño del planeta Tierra. Y él está llamando al hijo menor, al hijo mayor, al primo, al tío, a todos los llame, a todos los da, a todos nos da, a todos nos da. Y ese es el asunto. Entonces uno no debe tomar partido en ese sentido, porque mañana te puedes arrepentir o puedes estar sosteniendo cosas que son insostenibles con el transcurso de la historia. Entonces yo me remito a decir, no, papá está haciendo eso. Él dice, yo soy el que lo saco. ¿Sí? Eso es como caer en una mentalidad ancestral cuando la gente juzgaba a los judíos porque mataron a Jesús. ¿Sí? Hubo una contra Israel por eso. Y Jesús lo habló claro, a mí nadie me mata, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Sí? Pero la multimedia decía, no, los judíos son criminales. Entonces hay un antisemitismo. Ahora puedes hablar algo que no estás de acuerdo con eso, entonces ya dice que sos antisemita. O sea que el jueguito sigue pues, a la inversa. Entonces uno debe decir, no, yo soy cristocéntrico, yo digo lo que dice la palabra, lo que conozco por la historia, ¿sí? Y no por lo que quieren que yo sepa o quieren que yo diga, ¿sí? Sino por lo que la palabra dice. Y eso les dice a la historia bíblica, y vas a ver operativos de Dios que son injustificables. Son injustificables. Pero para eso también es otro tema. Amén. Puede indagar en ese tema. Lo esencial, lo que dice el pastor, es ser cristocéntricos. La pregunta de Marco. Ya sabemos cómo termina la historia. De acuerdo a la interpretación que estamos viendo, Rusia 2 veces es la antagonista. En este caso también, lo que yo me pregunto es, si la OTAN no existiera, ¿cuánto más invadiría Rusia? Y la respuesta es que en la Segunda Guerra Mundial, Rusia invadió a Alemania y se quedó con la mitad de Alemania hasta que se cayó la Unión Soviética, es que retrocedieron. Si la OTAN no existiera, Rusia invade más allá. Pero está la otra contraparte. Si Rusia no tuviera un presidente fuerte, Europa le invadiera a Rusia también. O sea que siendo neutrales nosotros, uno invade al otro, y si el otro no invadiera al otro, el otro invadiría al otro. Pero lo que sí sabemos es que todo ese conflicto se desarrolla en de que viene una guerra mundial, el Armagedón, donde los victoriosos vamos a ser nosotros y los que estamos con Cristo, y Cristo viene para vencer a la bestia y aún a Babilonia, como decía el pastor, o todas las Babilonias, que también se le llama la gran ramera. Entonces, para mí, el mensaje que me llevo más del pastor es que miremos todos a través de ser cristocéntricos, no ser partidistas, emocionalistas, nacionales, envolvernos en una bandera, sino nuestra postura como cristianos. Eso me llevo yo en esta ocasión. Y en última hora ahí nos decía, alguien me dijo una vez, a mí me vino una imagen, pónganse de pie, terminamos. Me vino una imagen una vez, yo viví en una finca y había unos mangos, hermano, pero grandotes. Pero ese palo echaba pocos mangos y los echaba muy lejos, alto. Y la única manera yo de cazar un mango era bajarlo a pedradas
o que en la mañana amaneciera ahí, y a veces caía solito porque ya estaba podrido de un lado. Pero era tan sabroso ese mango y tan grandote que yo en la mañana me levantaba. ¿Y sabe qué hacía? Le quitaba la parte buena y me comía la buena, la parte mala. Ningún proyecto idealista nos va a satisfacer de ninguna manera. Por ejemplo, este señor habilitó la inmigración, el que está ahorita. Ya vinieron, ustedes ven las caravanas. Entonces yo en eso estoy de acuerdo, pero no en lo demás. ¿Estamos acá? El que se fue, el que no pudo entrar en el segundo mandato, este estaba contra las etnias que venían de ahí abajo y aún los que están acá. Pero no quería una perversidad en la familia estadounidense, que también yo estoy con eso. Entonces, no compremos todo el paquete, hermano, compremos lo necesario. ¿Alguien está acá? Quedémonos con lo necesario. El apóstol Pablo dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Dios le bendiga, le sigue bendiciendo. Amén y amén. Hasta pronto.